¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando de la guerra, de la historia de Francia. Habíamos comentado todo ese transitar que tiene Napoleón, las batallas que va haciendo, toda esa formación de conceptos diferentes. Ya lo habíamos arrastrado desde que va a Egipto, desde la piedra Roseta, desde la Ilustración, y el error que comete él al llegar a España. Pues fíjense en que el ser humano nunca acaba de aprender, y por eso es tan importante el conocimiento de la historia, para que quede escrito, y cuando las personas conozcamos esos eventos históricos, tratemos de no repetirlo, porque así como es en las naciones, así es en nuestra vida personal. Entonces, la historia enseña muchas cosas. ¿Qué le enseñó a Napoleón y que él no aprendió? Primeramente, su error grandísimo fue haberse metido a España, y tuvo montonal de problemas, se le complicó la vida, una vida que estaba saneada, una vida de logros, un imperio que estaba hecho, y a veces por la ambición de ese motivo de expandirse, llega al ser humano la ambición y lo pierde. Pues lo vuelve a cometer cuando va a enfrentarse en Rusia. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo inclusive hasta Josefina le había comentado, le había dicho, oye, yo por sueños veo que no te conviene ir a Rusia, y lo volvió a hacer, así como no tuvo ningún miramiento de estar pensando las consecuencias que traería todo eso, y raro en él porque él era una persona que tenía un mapa mental muy grande, pues era un general donde practicaban todas estas estrategias, y sin embargo al más vivo se le va. Entonces Josefina le decía, no vayas allá. ¿Por qué? Porque ya había problemas, estaba el problema con Rusia, estaba el problema con Prusia, estaba el problema con Inglaterra. Entonces él estaba en una situación en la cual no se podía dar el lujo de equivocarse, y todos estaban pendientes de que él se equivocara. Aquí nosotros nos vamos a irnos dando cuenta cómo Napoleón va a ir haciendo toda esa expansión. Y acuérdense que, como ya les dije, España va a ser el inicio de todo el fin de Napoleón. Pues aquí vamos a ver que también hay otra situación, otra nación que también está en problemas, y estamos hablando de Polonia. Esa dinastía de Sanyunga, que es la última que está en Polonia y que empieza a tener problemas, porque a Polonia le pasa lo que se le denomina enfermedad geopolítica. Eso le está pasando en la actualidad a Crimea, le está pasando a el problema que tiene Rusia con Ucrania, porque ellos están enfermos de geopolítica. ¿A qué se refiere eso? A estar en lugares estratégicos, ¿sí?, en las que se va a tener problemas geográficos. Esa es muy grave. Aquí, Polonia tiene problemas con Austria, con Prusia, con Rusia. Geopolíticamente se las repartieron, y Polonia pues deja de existir. ¿Desde cuándo? Desde la época de Catalina la Grande. Ahora que ya estamos mencionando Rusia, vamos a llegar al capítulo de hablar de esta gran mujer. Una mujer que, siendo extranjera, va a poner en alto el nombre de Rusia. Pero también vienen consecuencias en su periodo, porque todo es así, no nada más todo es esplendor. Y aquí vamos a irnos dando cuenta cómo Polonia deja de existir, porque se la van a repartir en 3 porciones, en las que se va a ir considerando esa situación. Napoleón no había visto toda esa cadena de acontecimientos que iba a empezarse a formar a través de los grupos. Aquí nos vamos a dar cuenta que Polonia, lo único que tiene, que lo puede rescatar, como ya hemos visto, que ha pasado a través
cuando hablamos de Isabel I, que exhortó a su pueblo al nacionalismo para poder ganar una batalla, que después lo vimos en España con todos los poetas exaltando los valores españoles para salir de esa gran depresión en la pérdida de las colonias. Aquí también va a pasar en Polonia, y la música es la que va a hacer un baluarte, y en este caso es Chopin. Chopin va a estar considerado como uno de los baluartes, como un ícono a través de su música, y también la Virgen de Chastacuja, esa Virgen morena que va a darles esa valía, esa fuerza mística, donde respaldarse, porque pues ya estaba totalmente terminada, en la cual ellos van a hacer más de 150 años sin ser una nación. ¿Por qué? Porque los despojan. Y aquí todo ese nacionalismo que se va a reflejar a través de la música, y que va a hacer que Polonia, por medio de sus tradiciones, vuelva a irse pues plasmando, no perdiendo esa fe de que hay esperanza más adelante. Aquí, cuando hay una entrevista con el zar de Rusia, Napoleón, van a pactar una situación. Fíjense que en todos estos problemas, al quitarle la nacionalidad a Polonia, cuando llega Napoleón, Polonia ve la posibilidad de que Napoleón la ayude. Y entonces se unen a sus ideas, se unen a su causa, lo cual Napoleón los va a traicionar. Los van a traicionar cuando hace ese pacto con el zar de Alejandro de Rusia, y se olvida de los polacos. Ellos lo único que le pedían era que les diera la ciudadanía y la soberanía, pero Napoleón se olvida eso. Y fíjense cómo es la historia se repite. Así pasó con Hitler cuando hizo el tratado con Stanislao. Aquí va a repartirse Letonia, Estonia y Lituania, y va a pasar la misma situación, siempre pisoteando los derechos de los más necesitados. Napoleón va a emprender esa campaña que va dirigiéndose a Rusia con su ejército, pero aquí hay que entender algo, que es lo que ya habíamos platicado cuando hablábamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Habíamos dicho que no es lo mismo esas batallas que se hacían cuerpo a cuerpo, cara a cara. No es lo mismo cuando llegan todas esas nuevas armas, todos esos nuevos ejércitos. Pues a Napoleón le pasó lo mismo. No es lo mismo todas las batallas gloriosas que le dieron a Napoleón con aquellos ejércitos jóvenes que peleaban cuerpo a cuerpo, a esta última batalla que van a llegar a Rusia, porque ya todos los generales son viejos, también Napoleón, y entonces ya no es la misma situación. Aparte que Rusia tiene unas estrategias de pelea en las que se llama arrasar, ¿sí? Esas tierras arrasadas, donde los pueblos de Rusia van avanzando y van a dejar y queman todo para que los ejércitos que vienen invadiendo no encuentren nada y se mueran de hambre. Y sin contar al general Invierno, porque esas dos cosas son las que vencieron tanto a Napoleón como a Hitler. Se comenta que en la estación de Inglaterra está una estación que se denomina la batalla que tuvieron con Napoleón y que perdió, ¿sí? Así como en la primera estación y en la segunda hablan cuando perdió Hitler. Todos estos acontecimientos que se van dando y que van a ir haciendo que tanto el apoyo de Chopin en cuestiones de la música y apoyados en la fe de su Virgen, vaya a surgir la literatura. Y la literatura en Rusia va a empezar con la guerra y la paz,
porque en la Guerra y la Paz se va a plasmar esa guerra que hubo cuando Napoleón llegó a Rusia. Y León Tolstoy, que ya hicimos un video de eso, que ya lo platicamos y que ya dijimos que todo esto que nosotros habíamos visto, cuando es escrito por una persona que no lo leyó, sino que estuvo, porque León Tolstoy era una persona de la burocracia, de la alta sociedad, en la cual él podía hablar de las cuestiones que se hablaban en la Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz, en una de las porciones de la Paz, estaba hablando del comportamiento de toda la monarquía. Y él pertenecía a esa monarquía. Él sabía lo que se hacía, porque nadie puede contar algo, mucho menos las personas extrañas que no tenemos acceso a entrar a esas monarquías, no sabemos los eventos que hay ahí. Y León Tolstoy sí lo sabía porque él pertenecía a eso. Pues también va a pasar en la guerra, porque él fue un soldado que participó en esa guerra que hubo contra Napoleón